Para la resolución del problema se debe tener en cuenta que es una configuración de 3 diferentes lagos en serie. Entonces, el primer lago tendrá un volumen 1, el segundo lago tendrá un volumen 2 y el tercer lago tendrá un volumen 3. Adicionalmente se establece que hay un arroyo que fluye entre los 3 lagos con un contaminante y que la DBO presente en este arroyo disminuye a una tasa de 1.5 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. De esta manera se tiene inicialmente un caudal y una concentración inicial. Posteriormente, para el lago número 2 se tiene en cuenta un caudal y la concentración que había en el primer lago. Y para el lago número 3 se tiene en cuenta un caudal y la concentración que había en el lago número 2. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, para el primer punto se debe desarrollar un modelo que permita establecer la concentración en el lago teniendo en cuenta que estos están inicialmente limpios. Entonces se debe tener en cuenta un balance de masa que inicia con dc de t va a ser igual a caudal por la concentración inicial sobre el volumen 1 menos la concentración del lago sobre tau, teniendo en cuenta que tau es igual a 1 sobre el caudal por el volumen del lago, en este caso volumen 1, más la constante. La constante en este caso va a ser igual para los 3 lagos. De esta manera se reemplaza entonces que dc de t va a ser igual al caudal por la concentración inicial sobre el volumen 1 menos la concentración 1 sobre 1 sobre Q por V1 más K. Teniendo en cuenta esto, entonces se puede proseguir a realizar el balance de masa para el lago 2 y el lago 3, teniendo en cuenta que los volúmenes cambian. Entonces, para el lago 2 se tiene que dc de t va a ser igual al caudal por la concentración del lago 1 sobre el volumen del lago 2 menos la concentración del lago 2 sobre 1 sobre Q por el volumen 2 más K. Y para el lago 3 se establece entonces que dc de t será igual a caudal por la concentración del lago 2 sobre el volumen 3 menos la concentración del lago 3 sobre 1 sobre el caudal sobre el volumen 3 más K. En este caso, esta es la ecuación para el lago 1, donde se toma en cuenta la concentración de entrada. Esta es la del lago 2 y la del lago 3. Seguidamente, nosotras acá colocamos los datos que nos dan en el enunciado, donde tomamos en cuenta los volúmenes de los lagos, el flujo volumétrico del arroyo, la reacción de descomposición, que en este caso es la constante K, la concentración del contaminante, donde nos dan datos de DBO, la concentración de entrada, los tau, que los calculamos con 1 por el caudal por el volumen más la constante. En este caso se hace con cada volumen, ya que varía. Para iniciar, nosotros utilizamos el comando OD45 para resolver las ecuaciones mostradas anteriormente. Dimos un T-span de 0 a 5 con un μ de 0.5 y tomamos la concentración inicial de 0 en cada una porque, como mencionaban, se encontraban limpios. En las gráficas utilizamos el comando plot para que nos graficara esta parte y especificamos que fuera para cada una, por eso se encuentran así, para que nos la mostrara para cada lago, quedando de la siguiente forma.
Para el lago 1 nos dio una gráfica de esta manera, donde parte en cero y va aumentando hasta que llega a un estado estable. Asimismo, para el lago 2 y para el lago 3. Para el segundo punto, que corresponde a que pasado un tiempo y por un accidente aumenta instantáneamente la concentración de DBO en el arroyo, que en este caso ya no es 25 sino 90. Se debe graficar esta concentración de DBO en cada lago que cambiará con el tiempo. En este caso, pues para este punto se debe iniciar con las concentraciones en que terminó el primer punto. Para este caso, lo que hicimos nosotras fue calcular estas condiciones estables en las que terminó el primer punto para cada lago. De ahí, al obtener estas concentraciones, partimos cambiando el valor de DBO, donde va a variar la concentración de entrada, y posteriormente se utiliza el código OD45, pero en este caso ya vamos a establecer otra condición de ecuaciones, que en este caso son estas, donde vamos a sumar las condiciones en que terminó el primer punto, que esta es la del primer lago, segundo lago y tercer lago. Y como se hizo en el primer punto, se estableció un desván con un μ, y acá ya se resolvió el sistema de ecuación. Para las concentraciones iniciales, como se mencionó, acá van a estar las que terminaron el primer punto. Para la gráfica se hizo lo mismo, se graficó esta parte de acá para cada lago, 1, 2, 3, quedando de la siguiente manera. Acá, como se evidencia, ya no va a iniciar desde cero, sino de las condiciones en la que terminó el primer punto. Esta es para el lago 1, lago 2 y lago 3. El tercer punto dice que hay que desarrollar un modelo que permita establecer o encontrar las condiciones del estado estable para cada lago. Entonces, en este caso, significa que el término de CDT va a ser 0 y se puede proceder a igualarlo con las ecuaciones que se tenían anteriormente, en las que se establece que el caudal por la concentración inicial sobre el volumen 1 menos la concentración 1 sobre tau 1. De esta manera se aplica esto para los otros dos lagos. Entonces se hace que 0 va a ser igual para el lago 2 en este caso a Q, que es caudal, por la concentración en el lago 1 sobre el volumen 2 menos la concentración del lago 2 sobre tau 2. Y para el lago 3 es de la misma manera. Acá lo que se hizo fue hacer lo mismo que en el segundo punto, sino que ya con las condiciones en que terminó después del tiempo de concentración, quedando de la siguiente manera. Acá se utilizó el comando enseñado en clase, y para estos casos del segundo lago y tercer lago se establecieron estos dos códigos debido a que en muchas partes se repetía el mismo valor. Entonces, para determinar en qué casilla se encontraba, utilizamos estos comandos de acá, tanto para el segundo lago como para el tercer lago.